Cordial saludo, mi nombre es Freddy Enrique Ruiz Mancipe. Para este segundo video de la asignatura de Geopolítica y teniendo en cuenta los videos disponibles para esta actividad y el material de apoyo de la lectura, el pensamiento geopolítico latinoamericano en los años 90, quiero en esta ocasión tratar dos temas muy importantes. El primero es el relacionado con la geopolítica en América Latina y el segundo con la importancia de la propaganda en la definición de los intereses geopolíticos. Para iniciar a hablar de la geopolítica en América Latina, podemos afirmar que a diferencia de otras regiones o países de Occidente, en América Latina no puede hablarse de un renacimiento del pensamiento geopolítico. Esto debido a que la disciplina fue cultivada notoriamente en las instituciones militares a partir de los años 30, con alta resonancia pública y de manera casi ininterrumpida hasta nuestros días, aunque con algunas modificaciones o variaciones significativas, lo que ha obligado a vincularse a otras proyecciones ideológicas. Aunque ha estado presente en varios países del subcontinente, la geopolítica ha tenido su centro principal en Brasil y en otros países del Cono Sur, como en Chile o en Argentina. Hablando de estos países latinoamericanos, una de las más importantes ha sido la geopolítica brasileña, sin lugar a dudas la más original y consistente de la región, pero probablemente también la más amenazante por provenir del mayor país latinoamericano, y a su vez dentro de una corriente geopolítica continental que en gran medida, aunque con algunas adaptaciones inevitables, copia los rasgos fundamentales del pensamiento europeo. Otro país muy importante en la geopolítica latinoamericana es Chile. Allí esta se desarrolló sobre todo desde los años 40, en los trabajos realizados por el general Ramón Cañas y en un grupo de una revista denominada Tierra Australis. La geopolítica chilena se centra principalmente en resaltar las aspiraciones marítimas del país en el Pacífico Sur y en el mar chileno hasta la isla de Pascua. La gran importancia estratégica que reviste su mar contribuyó en gran medida a aumentar la rivalidad de Chile con Argentina y ubicó claramente al país contra el régimen peronista en los años 40 y principios de los años 50. Si bien la geopolítica latinoamericana contempló de alguna manera el tema del desarrollo económico, la problemática quedó subordinada a las preocupaciones centrales de la rivalidad interestatal y desde el final de la Segunda Guerra Mundial al conflicto este-oeste. Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que si una región puede ser definida en términos geográficos simples como un área contigua con algunas comunidades, además de la proximidad geográfica, pues no cabe duda que América Latina en su conjunto tiene mucho más en común que otras regiones del mundo, ya sea por su idioma, por su cultura o por su idiosincrasia. De esta manera podemos observar cómo la geopolítica también ha jugado un papel fundamental y sobresaliente en Latinoamérica, donde ha sido más influyente en unos países que en otros, mostrando siempre su importancia en todos los aspectos principales de un país, pero notoriamente en la parte económica. Ahora trataremos otro tema muy importante y es el relacionado con la importancia de la propaganda en la definición de intereses geopolíticos. Para hablar de este tema, primero debemos conocer el concepto de propaganda. La propaganda es una forma de comunicación que tiene como objetivo influir en la actitud de una comunidad respecto a alguna causa o posición, presentando solamente un lado o aspecto de un argumento. La propaganda es usualmente repetida y difundida en una amplia variedad de medios, con el fin de obtener el resultado deseado en la actitud de la audiencia. De modo opuesto al suministro de la información libre e imparcial, la propaganda en su sentido más básico presenta información parcial o sesgada para influir en una audiencia. Con frecuencia presenta hechos de manera selectiva y omite otros deliberadamente para sustentar una conclusión, o usa mensajes controlados para producir una respuesta más emocional que racional respecto de la información que quiere presentar. El efecto deseado es un cambio en la actitud de una audiencia determinada acerca de asuntos políticos, religiosos o comerciales. Ya entrando en el campo de la importancia de la propaganda en la geopolítica, primero debemos recordar que la geopolítica se entiende como el estudio de las rivalidades de poder
o de influencia en los territorios y las poblaciones que allí habitan. Para el logro de sus objetivos de control y dominio territorial, los grupos humanos se valen de diferentes tipos de estrategias, tanto de carácter económico, como político, como jurídico, como comunicacional y también militar, que es generalmente la más utilizada. En el caso de optar por esta estrategia militar, se puede apoyar en una estrategia comunicacional complementaria que puede ser de gran ayuda, especialmente en los tiempos modernos, cuando se cuenta con medios de comunicación televisivos, radiales, impresos y electrónicos como las redes sociales. La estrategia militar se desarrolla precedida por y en paralelo con una campaña de propaganda de guerra. Para esto último se deben observar las siguientes reglas. 1. Esconder los intereses. 2. Desmoralizar al enemigo. 3. Suprimir la historia y la geografía. Y 4. Organizar la amnesia. La primera regla significa esconder los verdaderos intereses por los que se declara una guerra, los cuales por lo general tienen que ver con el control y dominio de los territorios, haciendo aparecer como motivo principal razones humanitarias o la defensa de los derechos humanos. La segunda regla implica la desmoralización del enemigo, a través de la difusión mediática de una mentira que indigne a la opinión pública destinataria de los mensajes que forman parte de la campaña de propaganda de guerra. La tercera regla consiste en suprimir o tergiversar el contexto histórico y geográfico donde se está desarrollando la guerra, para evitar una interpretación objetiva por parte de la opinión pública. Finalmente, la cuarta regla busca borrar de la memoria colectiva otros conflictos bélicos similares, como si no hubieran ocurrido, presentando la nueva guerra como justa y liberadora. Con esto podemos observar que la propaganda en sus múltiples aspectos o presentaciones juega un papel importante y fundamental en la geopolítica, porque a través de ella se pueden llegar a influenciar en gran medida a la población, y más aún en esta era globalizada donde los medios de comunicación y las redes sociales son consultados a diario para servir de información oportuna. Este fue mi aporte a la segunda actividad de la asignatura de Geopolítica. Gracias por su atención.